Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en unos textos de Ricardo Milanés que son, la verdad, fascinantes. Se titulan Luz como manifestación del ser. ¿Sí? Y son una serie de reflexiones que, de primeras, mezclan cosas que no siempre vemos juntas. Filosofía, mucha espiritualidad y, lo más sorprendente, ciencia moderna. Mm. Así que nuestra misión hoy va a ser desgranar un poco estas ideas. Empezaremos con un concepto que él llama, y es muy potente, la herejía de la separatividad. Ya. Y de ahí pues haremos un viaje por la compasión, el silencio interior y acabaremos cuestionando, casi nada, el tiempo y la muerte. A ver qué sacamos de todo esto. Es un material denso, sí, pero tiene una idea central muy clara. La unidad es la ley fundamental de todo. Lo que proponen los textos es que esa sensación tan nuestra de ser un yo aislado, un individuo, es en el fondo una de las mayores ilusiones humanas. El texto arranca con una afirmación que la verdad te golpea. Dice que ese deseo humano de independencia a menudo es un espejismo, una trampa del ego. De la ambición. Exacto. Y a esto lo llama la herejía de la separatividad y la culpa del odio, del terror, de gran parte de la historia. Y es clave, cómo define herejía. No dice que sea una mentira, sino algo más sutil, una verdad a medias que hemos tomado por el todo. Ajá. La idea de que somos individuos separados sería esa verdad parcial. A ver, vemos nuestros cuerpos distintos, claro, y de ahí ya saltamos a la conclusión de que todo nuestro ser lo está. Vale, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. El texto introduce a una figura, un observador, que conecta esta idea tan espiritual con la ciencia del siglo XXI. Mm. Y tengo que admitir que al leer esto, esta mezcla me pareció un poco forzada al principio. Menciona dos campos. El primero, la biología. Correcto. Y es un punto de partida potentísimo. El argumento es que, en contra de lo que solemos pensar, el motor de la evolución no es la competencia, sino la simbiosis, la cooperación. La cooperación, ¿vale? Y el ejemplo que da es brillante, nos toca directamente. Nuestras propias células. Cada una de nuestras células, con su núcleo y todo, es el resultado de una alianza de bacterias de hace millones de años. ¿Cómo? Sí, bacterias que en vez de destruirse, decidieron unirse. Las mitocondrias, que nos dan energía, eran seres independientes. O sea, el texto lo dice muy claro. Tu cuerpo es la prueba viviente de que la vida tiende a la unión. ¡Ostras! Eso le da la vuelta por completo a la idea de la supervivencia del más fuerte. Totalmente, No es el más agresivo, sino el que mejor coopera. precisamente. Cambia la narrativa de una lucha a una historia de alianzas. Vale, la conexión con la biología la veo, es bastante directa. Pero cuando el texto salta a la física cuántica, ¿no corremos el riesgo de mezclar churras con merinas, de caer en la pseudociencia? Es el riesgo principal, sí. Y por eso es crucial cómo lo enfoca. No dice, la física cuántica prueba la unidad espiritual. Eso sería un salto lógico muy peligroso. Vale. Lo que hace es usarla como una metáfora, como un eco en el mundo físico que desafía nuestra realidad cotidiana. Habla del entrelazamiento cuántico. Lo que Einstein llamó, que no le gustaba nada la idea, acción fantasmal a distancia. Esa misma. La idea de que si tienes dos partículas que nacieron juntas, están conectadas para siempre. Da igual que las separes miles de kilómetros. Ya. Si mides una y sale cara, la otra instantáneamente es cruz. Y no es que se manden un WhatsApp, es que en un nivel fundamental siguen siendo una sola cosa. Siguen siendo un único sistema. Exacto. Y el texto usa esto para decir, mira, hasta la física nos dice que la separación que ves con los ojos no es toda la verdad. Es que es vertiginoso, porque la conclusión a la que llega no puede ser ir a otro sin herirte a ti mismo. Deja de ser un consejo moral. Claro. Pasa a ser una descripción de cómo funcionan las cosas, como la gravedad. No es una sugerencia, es una ley. Y aquí sugiere que la unidad funciona igual. Ese es el cambio de paradigma que propone. De una máxima ética a una descripción, casi, de la realidad. Entonces, si la unidad es la ley, la pregunta es obvia. ¿Por qué sufrimos tanto esta ilusión de estar separados? ¿Por qué nos sentimos tan solos? Pues el texto plantea justo eso, y ofrece una cura. A ver. La verdadera humildad, y se esfuerza mucho en distinguirla de la falsa humildad, ¿sabes? La del ego que busca el aplauso por ser tan humilde. Ya, la humildad impostada. Eso es. La verdadera humildad, dice, es un ejercicio activo. Situarse en el lugar del prójimo y, desde ahí, observarse a uno mismo.
Es un ejercicio de empatía radical, entonces. Mucho más. Es el antídoto directo contra la separatividad, porque en ese momento la frontera entre el yo y el tú se difumina. Se disuelve. Exacto. Dejas de ser el centro de tu universo por un instante. Entiendo. Y este acto de humildad es como la tierra fértil para lo que viene después, que es la conciencia compartida y al final la compasión. Pero aquí también nos da una definición de compasión que choca un poco. No es el acto de salvar a alguien, que a veces, sin darnos cuenta, viene de un lugar de superioridad. Del yo sé lo que necesitas. Justo. Aquí lo define como la manifestación de la divina indiferencia o un amor contemplativo. Espera un momento. Divina indiferencia. Eso suena casi a frialdad, a que no te importa el sufrimiento del otro. ¿Cómo puede ser eso compasión? Es una gran pregunta. Y el texto juega con esa paradoja. No es la indiferencia del que pasa de todo, del que se encoge de hombros. Vale. Es la indiferencia del sol. El sol brilla para todos por igual, para el bueno y para el malo, sin juzgar, sin decir tú te lo mereces y tú no. Ah, Es un amor que no interfiere, que respeta la libertad del otro, sosteniéndolo con su presencia, pero sin imponer nada. Es un ser amor, no un hacer ayuda. vale, ahora lo entiendo mejor. Es un concepto mucho más sutil. No es actuar para cambiar al otro. No, Es ser como un faro, que por su mera presencia quizás ayuda al otro a encontrar su camino. exactamente. Es la compasión que nace de haber trascendido ya la ilusión de la separación. Si ya no hay un yo que salva a un tú, solo queda un estado de ser unificado. Y eso se manifiesta como amor. El texto luego cambia de tono, se vuelve mucho más poético. Nos mete en una especie de meditación guiada que llama latidos de compasión. Sí. Y la descripción es muy sensorial. Habla de sentir el silencio, el espacio, como algo denso como el más denso de los metales y tan volátil como el gas. Sí, busca que la idea sea una experiencia, no solo algo intelectual. Y el núcleo de esta parte es un poema que lo resume todo. ¿Lo tienes por ahí? Sí, dice, en el espacio la conciencia germina en el silencio. En el silencio la flor de la vida se desarrolla. Y en el eterno ahora su manifestación se da. En su color como amor, en su irradiación como luz y en su fragancia como sabiduría. Es una metáfora preciosa. El amor, la luz, la sabiduría, no son cosas que buscas fuera. No, Son cualidades que emarran de ti, de esa quietud, como el perfume de una flor. y hay un detalle que a mí me parece maravilloso. Compara este florecer con el galán de noche. Ah, sí. Una flor que solo huele, y huele increíble, en la oscuridad, en la quietud de la noche. No necesita la luz del sol, ni la atención, ni la aprobación. Simplemente es, e irradia lo que es. La imagen es muy potente, sí. Pero la condición que pone el texto para llegar a ese estado, suena a una exigencia casi para santos. Dice que la condición es que no existan zonas oscuras en tu conciencia. Ya. Se refiere a las miserias, los miedos, los odios, la envidia. A ver, ¿es un objetivo realista para una persona normal? Visto como una meta final, como un o todo o nada, desde luego que parece inalcanzable. Pero creo que lo plantea más como un camino, un proceso. Un proceso de limpieza. Eso es. No se trata de no tener nunca más un pensamiento de envidia, sino de ser consciente de él, de no identificarte, de llevarle luz, de no dejar que esas zonas oscuras se queden ahí, enquistadas. Vale, visto como un proceso continuo tiene más sentido. Y solo haciendo ese trabajo, dice, puedes empezar a sentir el latido de los demás y comprender que la vida es una en la diversidad. Y volvemos al principio. Y desde aquí las últimas reflexiones son sin duda las más radicales. Una se titula Las mieles de la muerte. La combinación de palabras ya es impactante. Sí, Y abre diciendo, cuando has probado en tu paladar las mieles de la muerte, sabes que todo es efímero. No habla de amargura, habla de miel. aquí introduce el concepto de economía del espíritu. Una idea muy poderosa. Dice que vivimos bajo una economía material, acumulando cosas, estatus. Ya. Pero desde la perspectiva del espíritu, esa moneda no tiene valor. Lo único que cuenta, lo único que te llevas, es el amor desinteresado, la humildad, el servicio que has dado. Me recuerda eso que se dice, que nadie en su lecho de muerte desearía haber pasado más tiempo en la oficina. Pues es eso, pero formalizado.
Es como si nos dijera que estamos invirtiendo en la moneda equivocada toda la vida. Claro. Y por eso la muerte no es una tragedia, es un regalo que te quita todo lo ilusorio y te obliga a ver lo único real. La conclusión es, bueno, que la muerte no existe, es una transición. Un cambio de estado de conciencia. Y entender eso es la miel que te libera del miedo. Y hablando de quitarnos lo ilusorio, el texto ataca la ilusión más grande de todas, la que estructura nuestra vida, el tiempo. El último fragmento se titula Sin rodeos, el tiempo no existe. Es la culminación lógica de todo, ¿no? Afirma que el tiempo, como lo vemos, pasado, presente, futuro, es una construcción de la mente. Una ilusión. Sí, que la realidad de fondo no es una línea de tiempo, sino estados sucesivos de conciencia. Y nuestra mente, para poder procesar el cambio, lo trocea en segundos, minutos, años. A ver, bajemos esto a la tierra, porque suena increíblemente abstracto. ¿Cómo se supone que se puede experimentar algo así? El texto es muy claro en esto. Dice que esta verdad solo la comprenden plenamente los iniciados, seres que han alcanzado una expansión de conciencia muy profunda, búdica o crística la llama. Vale. En ese estado, dice, la conciencia individual se fusiona con una conciencia planetaria superior. Y las barreras se rompen, no solo la del espacio, como en el entrelazamiento, sino también la del tiempo. La conciencia está en todas partes y su límite en ningún lugar. Sigue sonando muy lejano. ¿Hay alguna analogía que nos ayude a visualizarlo? Sí, y usa una que es un clásico, la de la gota de agua y el océano. Ah, claro. Dice que, al igual que una gota de agua no pierde su identidad al unirse al océano, sino que se convierte en el océano, el ser humano no se aniquila al unirse a esa conciencia mayor. Es una expansión, no una aniquilación. Exacto. Una expansión infinita del yo hasta abarcarlo todo. Para un ser en ese estado, concluye, solo existe el espacio como una entidad viva. El tiempo sería solo la forma en que una conciencia limitada, como la nuestra, percibe el movimiento dentro de ese espacio eterno. Uf. Entonces, después de este viaje, ¿qué nos queda? Hemos pasado de ver la separación como una herejía a encontrar la cura en la humildad y una compasión contemplativa, y al final, disolvemos la muerte y el tiempo en un océano de conciencia. En esencia, lo que proponen estos textos es una transformación radical de la percepción. Un viaje desde el ego individual, que se siente separado y teme a la muerte, hacia una conciencia de ser unificada que simplemente existe en el eterno ahora del espacio. Es un cambio completo de sistema operativo, ¿no? Sobre quiénes somos y qué es la realidad. Totalmente. Y llegar a esta idea de que el tiempo no existe, después de todo el camino que hemos recorrido, ya no suena tan descabellado. Se siente como la consecuencia lógica de todo lo anterior. Exacto, Si todo es uno, la división del tiempo también tiene que ser parte de esa misma ilusión. exacto. Y esto quizá nos deja con una reflexión final. El texto define la compasión no como un acto de hacer algo, sino como un estado de ser e irradiar un amor contemplativo, como el sol. Si alguien intentara aplicar solo esa idea en el día a día, ¿cómo cambiaría la forma en que interactuamos con los problemas, los propios y los de los demás? Ya no sería buscar una solución fuera, sino cultivar un estado interno de equilibrio. Es una pregunta que da para pensar.